Hola, mi nombre es Andy Brandauer y los invito a recorrer este lenguaje diferente que nos propone el teatro musical, donde se confluyen la danza, el canto, el teatro, donde el intérprete debe tener la flexibilidad y la soltura de poder encontrarse con distintos aspectos, donde su cuerpo es tan importante como su voz y donde contar se hace a través de la música. Hoy les presento a Lala Mendía. Lala es una actriz, directora, docente de teatro y licenciada en psicopedagogía. Se formó en actuación con los maestros Hugo Midón, David Amitín, Carlos Gandolfo, Julio Chávez, Augusto Fernández, Claudio Tolcachir y Javier Dolté. Y en comedia musical con Ricky Pascuch, Mariano Moruja, Ana Carfi, Laura Falcoff y Carlos Gianni. Durante 15 años trabajó junto al autor y director Hugo Midón. Fue docente de teatro en diversos cursos en el Centro de Formación Río Plateado y asistente de dirección de las siguientes obras: Juego de Reyes, La Vuelta Manzana, La Familia Fernández, Babia, El Bazar de las Ofertas, Huesito Caracú, Vivitos y Coleando, El Grito Pelado, Hansel y Gretel, Derechos Torcidos, Playa Bonita y La Troupe Sin Fin. A partir del 2009 se hizo cargo de la Dirección General del Centro de Formación Río Plateado y desde el 2011 forma parte del equipo docente del Estudio Timbre 4, dirigido por Claudio Tolcachir. Desde 2012 codirige Imaginario, estudio de teatro musical junto a Marcelo Albamonte. En 2012 dirigió Locos Recuerdos, un homenaje a Hugo Midón, en el Teatro Nacional Cervantes, que obtuvo el premio ACE al mejor espectáculo infantil y también el premio de teatros del mundo al mejor espectáculo infantil. En 2016 dirigió el Coro Municipal de Niños de Virginia Kaufman y obtuvo el premio Hugo a mejor espectáculo unipersonal, y en 2017 dirigió La Familia Fernández de Hugo Midón en el Centro de Conocimiento de la Ciudad de Posadas, Misiones. En ese mismo año dirigió Luisa de Daniel Veronese, nominada como Mejor Espectáculo Unipersonal por Premios Hugo. Trabajó como actriz y directora en distintas propuestas de teatro independiente y en varios cortos y largometrajes, también del circuito independiente. En este momento es la directora general del Instituto Musical Argentino, IAM. Y tenemos el agrado de poder conversar con ella. Para mí es un honor poder conversar con Lala, ya que de alguna manera tuvo la experiencia de trabajar junto a un director importantísimo del musical en Argentina, que fue Hugo Midón. Con ustedes, Lala. Bienvenida, Lala Mendía. Estoy muy feliz de que al fin podamos habernos encontrado en esta charla. La verdad que para mí es muy importante tener tu palabra hoy aquí. Yo ya estuve conversando con María Eugenia y estuve conversando con Gustavo Wons también. Fueron unas charlas muy hermosas. Obviamente Eugenia habló sobre canto y Gustavo sobre la danza. Y hoy me encuentro con vos para conversar sobre el teatro directamente y sobre el teatro musical en el teatro, ¿no? Y la verdad es que lo primero que me gustaría hacer es ver una especie de documental de esa experiencia que fue hacer Derechos Torcidos con Hugo Midón. Y bueno, después de ver ese pedacito de
que fue algo que hicieron el año pasado como homenaje cuando se cumplieron los 15 años del estreno de la obra. Del estreno de la obra. Sí. Y que la verdad que es impresionante porque los niños, algunos eran niños en esa época y ahora son personas grandes. Sí. Eso es maravilloso. Entonces vamos a ver un pedacito de ese documento y bueno, después charlamos. Dale. Hola, hola a todos. Hola. Quería mostrarles algo ahora, antes de empezar. Miren lo que tengo. Miren lo que guardo para ustedes. No, qué Ay, me muero. Sobrevivió a todas las mudanzas. Me van a hacer llorar. Sí, preciosa. La guardo. Sobrevivió a todas las mudanzas. Viaja sola en una caja de casa en casa. Bueno, ahora sí, ahora que los tengo ahí llorando, quería hacerles una pregunta, que me vayan respondiendo de a uno, si puede ser. ¿Qué significó para ustedes en ese momento trabajar, conocer y trabajar a los maestros Hugo Midón y Carlos Gianni? A ver, Fer. Para mí fue, obviamente, mi primera experiencia profesional y mi primer sueño cumplido, porque todos nosotros, cuando tenés la suerte de trabajar con Hugo y con Carlos, también viene adosado todo el equipo con el que Hugo y Carlos trabajan, que acá están Lala, Gaby, Silvi, que para mí fueron, siempre digo, los que me enseñaron lo que está bien y lo que está mal. Eso fue lo más lindo y lo más importante. Para mí son y serán siempre mis grandes maestros, los que también lo mismo, me enseñaron todo, cómo estar parada arriba de un escenario y abajo también, cómo armar un equipo, cómo ser buena compañera con mis compañeros de elenco, y eso se los voy a estar eternamente agradecida. Sin duda algo que siempre se valoró fue el juego, y cómo siempre nos cuidaron desde ese lado y nos contuvieron desde ese lado para que no dejemos de jugar y no dejemos de divertirnos, y como que nunca se perdió eso, y eso creo que es lo que lo hacía tan valioso y tan especial. Bueno, para mí fue como conectarme con mucha inspiración y como con el teatro y decir como sí, como había tanto amor y era tan familia y haciéndolo tan desde mucho amor y un encuentro muy como familia, que sentí como, ay, me encanta esto, fue como un enamoramiento del teatro y de estar en el escenario. Para mí fue como, primero, encontrarme con el verdadero teatro musical, con esas mentiras que a veces se dice de que uno cuando está trabajando, a veces hay esas cosas de egos o envidia. En lo que era Hugo Midón, Carlos Gianni, no existía eso, éramos todos iguales, así que para mí fue una marca que me hizo seguir el camino de la comedia musical y ellos dos me hicieron darme cuenta, junto con Gaby, Silvi y Lala, de que ese era el camino que quería para mi vida. La verdad que tu experiencia te llevó a vivencias en un estilo de teatro musical muy diferente al teatro musical clásico, ¿no? Y a mí me encantaría que cuentes un poco de qué se trata esto. Viendo este especie de documento que acabamos de ver, ya refleja una idea de lo que es la identidad, de la autenticidad, ¿no? ¿Tiene que ver un poco con eso? Contame sí, un poco cuál es la impronta, o qué es lo que vos sentís con respecto a ese estilo que marcó Hugo Midón dentro de este rubro. Sí, bueno, el teatro, como vos decís, no es un teatro frecuente el que ha hecho Hugo Midón. Ha sido muy particular y tiene como un sello muy personal, y yo te diría que es como universal, porque aún hoy en día si agarras cualquier material de él, tiene la vigencia
que tenía en el momento de haberlo estrenado y a veces más aún, digamos. Hugo era un autor, digo, Hugo siempre trabajó con materiales propios. Solo una vez yo lo acompañé en una obra que dirigió de Oscar Viale que se llamaba El Grito Pelado, pero aunque no fuera un material propio, siempre tuvo como muy claro los valores que quería resaltar en las historias que quería contar. Entonces la solidaridad, la honestidad, cierto nivel de denuncia de las injusticias sociales. Derechos Torcidos hablaba básicamente de eso, de los derechos de los niños. Sí. El relato sucedía en un hogar, una especie así de hogar donde había niños o huérfanos o abandonados que se criaban al cuidado de Pocho, que interpretado por Oski Guzmán, que era el único adulto de ese elenco. Sí, la suerte que tuvimos de esa obra es que estuvo la versión de Paca Paca, que realmente para mí, bueno, en esas cosas la televisión y el audiovisual tienen esto de poder generar la conexión de esta obra tan grandiosa y tan, como vos decís, universal, y que la puedan ver en todo el país. Porque a mí la verdad es que esta charla va directamente a San Luis y es muy importante que contemos sobre esta experiencia de lo que fue Hugo Midono, que sigue siendo en el teatro, porque yo creo que muchas de sus obras, que yo tuve la suerte de verlas porque yo vivía en Buenos Aires en esa época, pero muchas obras no se han visto en el interior, salvo por esta situación, por esta gracia que tenemos a veces de que se puedan hacer en la televisión. Entonces de esa manera llegan, pero no sé, ¿han hecho giras ustedes o algo de eso? No creo. En algún momento sí, muy al principio de la carrera de Hugo, pero en plena dictadura tuvo posibilidades de viajar y él siempre contaba esa experiencia como muy asustado, la pasó un poquito mal. Y después de eso ya no. Primero porque no eran espectáculos fáciles de transportar. Y por otro lado, porque tampoco había, Hugo era productor de sus propios espectáculos, entonces era un esfuerzo muy grande si hubiera tenido que hacerlo solo. Sí. Entonces, bueno, Hugo, justo ahora para vacaciones de invierno va a haber también en la televisión pública, creo yo, o en un YouTube, que después si quieren se los cuento. Hugo hizo hace un montón de años, pero como 30, un ciclo en la tele, en lo que era ATC, la televisión pública ahora, que se llamó Vivitos y Coleando, y en ese momento tenía un programa diario de 1 hora que se hacía en vivo. Y duró 3 meses y después nunca más. Quiero decir, era un autor y un director como muy exigente en relación al cuidado de los espectáculos. Entonces, si se giraba con las condiciones, con las mismas condiciones en que el espectáculo se mostraba acá. Sí había, a lo largo de su carrera, hacía muchas funciones en escuelas por ahí. Pero eso, garantizando que lo que se veía en la escuela, aunque fuera en el salón de actos, era lo mismo que se veía. Era lo mismo que en el teatro. En el escenario del teatro, sí. Y después a poco tiempo de la muerte de Hugo, en el 2012, me tocó dirigir en el Teatro Cervantes una versión de Locos Recuerdos, que fue una obra como emblemática en la carrera de él, y gracias a todo un esfuerzo enorme que hizo el Cervantes, esa obra sí giró. Pero ya sin Hugo, ¿no? Pero el Teatro Cervantes puso todo a disposición y pudimos hacer un año de gira, digamos. Qué bueno. Fuimos hasta ¿Y por dónde? Eso. Jujuy, Córdoba, Santa Fe, y luego localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, como Moreno, que también eran puntos donde Midón no era conocido, excepto por gente que tuviera acceso a venir a la capital y ir al teatro, y la verdad que era muy fuerte lo que sucedía.
la gente no podía creer que eso fuera teatro, digamos. Sí. La verdad que yo tuve la suerte de ver sus obras y, bueno, yo era amiga de muchos de los actores que trabajaban en las obras de Midón, y la verdad es que siempre fue un teatro, para mí, como que me generaba mucha conexión con la identidad en un punto. Y también de alto vuelo, diría yo, porque es como, bueno, hay un tema que quiero conversar con vos, que tiene que ver con esto de la investigación en el teatro musical. O sea, yo creo que en el teatro musical, el otro día justo lo hablaba con un director, como que no se permite el tema de la investigación en el teatro. ¿Por qué? Porque justamente si te viene una obra que vos tenés que montar en 2 meses, no podés ponerte a investigar con los actores y a disfrutar del proceso. Y creo que con Hugo hacían eso. Creo, yo no sé cómo era ese tema. Digo, justo me das pie para que te comente una cosa. Hugo trabajaba con Gianni, con Carleto Gianni, su compositor, que eran una dupla imbatible, ¿no? Entonces, por un lado, la obra de Hugo tenía mucha poesía, y por otro lado, cuando Carlos agarraba las letras de las canciones, levantaba todo con la música, ¿no? Entonces, la música, en ese sentido, cualquier obra de Hugo que se vea, la música transita por muchos estilos. Entonces hay candombe, hay chamamé, hay chacarera, hay tango, hay baguala, hay, digo, todo como entremezclado, fundido. Y para mí eso tenía que ver con la investigación, de ver como con no trabajar con formas prehechas, digamos, ¿viste? No es agarrar una melodía y ponerla, sino meterse en la poesía y componer desde ahí. ¿Y eso pasaba con los actores también? ¿No había como una impronta de los actores a veces que como que, nada, que podían jugar un poco? Sí, puede ser, por lo menos en Vivitos, me parece que en Vivitos pasaba eso. Sí. Bueno, en Vivitos y Coleando. Sí, en general Hugo escribía para los actores. Ajá. O sea, él más o menos ya sabía. Los conocía. Para quién escribía cada cosa, sí. Claro. Y en verdad pasábamos por distintos momentos, porque él era muy, al ser el autor, ¿viste? Era muy celoso de sus textos. Pero por otro lado, una vez que empezaba a montar, eso empezaba a crecer para lugares inimaginados, ¿viste? Al momento de escribir. Entonces, y él jugaba mucho con eso y dejaba que los actores jugaran un montón. Pero al mismo tiempo, como director, también era como, Hugo iba a todas las funciones, a todas, y con su cuadernito, y anotaba correcciones, y anotaba, digo, muy cuidadoso en general de lo que sucedía. ¿Y cuál era tu rol? ¿Cuál era tu rol en ese trabajo? Y yo fui asistente, yo empecé a estudiar con Hugo cuando era muy joven, y ya estudiando empecé a ser asistente de él en las muestras del estudio. El estudio era muy grande y había mucha muestra, entonces empecé a asistirlo a las muestras, y luego me convertí en asistente de dirección. Y luego, como lo que más me gustaba y lo que más me gusta del teatro musical como rubro es que es un trabajo de equipo. Más de equipo que a lo mejor en otro género, ¿viste? Digo, con el músico, con el coreógrafo. Y para mí ese fue un aprendizaje súper valioso. Entonces ya después, digamos, una vez que que mi participación se consolidó, después de 2 experiencias, empezamos a formar parte, empezamos a armar equipo directamente. Y así fue hasta que murió, y además empecé como a coordinar el estudio. Empecé a hacer su mano derecha en el estudio, digamos. O sea que tú tenés una vasta experiencia en la educación que tiene que ver con el teatro musical en general. Sí. Porque durante muchos años estuviste en Río Plateado. Sí, ¿no? digo, trabajando al lado de Hugo estuve casi 30 años.
como en distintos lugares, pero sí, 30, sí. Y en el estudio, digamos, nada, viendo clases y nada de la coordinación del estudio. Sí. Bueno, y yo sé que ahora, en este tiempo, estuviste trabajando en Timbre, ¿vas a seguir trabajando en Timbre 4 o no? ¿Ahora no? No, Sí. este año la verdad que no, volveré en algún momento, pero este año al entrar a IAM, la verdad que como es una experiencia arrolladora, ¿no? Sí. Me pone muy feliz esto, participar de la fundación de una escuela, me parece maravilloso, pero no me deja mucho resto para otra cosa. Pero podemos contar un poquito porque por ahí la gente no sabe. Bueno, IAM es una escuela que se abrió este año en realidad. Se está abriendo, vaya a saber. Se está abriendo en las clases formales. Es una escuela de teatro musical con un proyecto muy importante, como muy exigente, muy estudiado, muy programado. Y la verdad es que sí, y bueno, y Lala es la directora general de esa escuela, así que está a cargo de cuántos alumnos en este momento. Y en este momento estaremos en los 200 más o menos, y con casi 40 maestros, quiero decir, es un proyecto muy grande y con los avatares, viste, de la virtualidad y la presencialidad y la virtualidad y la presencialidad. Ha sido complejo, por eso este año no he dado clases, pero en Timbre sí trabajé como 6 años dando clases. Pero en Timbre estabas más abocada a lo que es el teatro convencional, digamos, sí. El teatro, no tanto el teatro musical. No, en Timbre daba clases. Luego yo hice algunas experiencias como, digamos, dirigiendo, y las veces que me tocó dirigir y que los proyectos que me interesan dirigir, por pequeños que sean, tienen que ver con el teatro musical. Es como... Eso es lo que te gusta. Es lo que más me gusta hacer, sí. Y eso te iba a preguntar, ¿qué diferencias o similitudes encontrás en el teatro musical, y el teatro convencional? No te digo en el teatro en sí, sino en la formación del actor. O sea, ¿qué nos podrías contar que tendría que haber como diferente entre la formación de un actor que va a hacer teatro y el que va a hacer teatro musical? Yo pues es que no creo que tendría que haber diferencia, para nada. A mí me parece que digo, el actor de teatro musical, por supuesto, que tiene una formación más completa, en tanto que necesita bailar y necesita cantar. Pero en cuanto a la actuación, yo no creo, digo, sí me parece que acá la actuación es lo menos importante en la formación, digo, ¿no? Lo que uno ve en los espectáculos musicales. Sí. Y sin embargo, para mí es como casi tan importante como la coreografía, la formación del actor como actor, de cómo decir un texto, de llenar incluso el movimiento de sentido, la coreografía, llenarla de sentido. Llenar de sentido el texto de una canción, que para mí tiene el mismo valor que el texto hablado, solo varía la forma, digamos. Ese es un trabajo que a mí me apasiona, empezar a encontrar la verdad en eso, ¿viste? La verdad. Sí. En el texto y en la canción y en la coreografía, apuntar a eso. Sí. A la profundidad, no al movimiento vacío, eso digo. Totalmente. Entonces, vos decís que un actor que hace teatro, en realidad también estaría bueno que se forme en todas las otras áreas. Eso sería bueno también. Obvio. Sí. Pero no porque digo, porque hay algo de la... Porque hay algo de la disponibilidad del cuerpo que te da la danza, que eso no lo alcanzás de otro modo. Y hay algo de la disponibilidad vocal, digamos, aunque no cantes, hay algo de ese registro que se amplía. Que se amplía, sí, totalmente. Es así, es buenísimo. Bueno, ¿y hay algo más que nos quieras contar con respecto a esto? Bueno, yo estaba un poco, mis preguntas sobre todo tenían que ver con cómo fue cambiando el lenguaje en este último tiempo, ¿no? Del teatro musical, porque yo siento que de cuando yo empecé a hacer teatro musical, ahora el lenguaje ha cambiado muchísimo.
y está en constante cambio, como está cambiando todo, ese lenguaje también está cambiando. Un poco le preguntaba a Gustavo el otro día cómo era recrear estas obras clásicas de teatro musical ahora, y cómo poder rescatar esa impronta que tiene la obra en lo clásico, pero meterle un poco de este lenguaje nuevo, ¿no? También. A mí me ¿Qué parece, opinás? Sandy, que si la obra es buena, quiero decir, si la estructura es sólida, si la historia que cuenta está buena, se banca cualquier progresión, digamos, ¿no? Mientras vos cuentes lo que tenés que contar, lo que cuenta la obra. El asunto es no torcer eso, no torcer el cuento. De todos modos, también me parece que es bárbaro que en los últimos años ha salido mucha gente a hacer musicales, no necesariamente en el teatro comercial, sino en el teatro alternativo, digamos, con músicos en vivo. Y me parece que está buenísimo, Sí. Porque además nuestro público no es de teatro musical, digo, el público En que va al general. teatro, claro, no están acostumbrados Sí. a ir al teatro musical, y me parece que cuando van quedan sorprendidos, entonces cuanto más hagamos, mejor. Sí, por eso te lo preguntaba también, porque de alguna manera yo creo que, por eso hablaba de esto del interior, como una cosa es estar acá en Buenos Aires y saber que una obra va a durar en cartel al menos 3 meses, ¿no? Y que tenés funciones por lo menos de miércoles a domingo o de martes a domingo, o sea, todavía eso, bueno, en un momento existió todavía, ahora estamos medio ahí, ¿no? Estamos esperando, obviamente que eso pasa en todos lados, pero en el interior es muy difícil eso. Aunque hay ciudades en las que el teatro musical pega fuerte, sí. Yo, por ejemplo, he estado en Mendoza. En Mendoza es un lugar donde hay bastante teatro musical, mucho teatro alternativo, musical, y gente que se mueve, que está en Córdoba, sé que también. Sí. Pero bueno, son proyectos, sí, que se hacen a mucho pulmón, porque sí. Porque cuesta sostener una obra en el interior. Yo sé que, y bueno, las obras de teatro musical que nosotros conocemos, que se mantienen acá en el tiempo y que donde pueden trabajar estos actores y actrices de teatro musical que se están preparando para hacerlo, bueno, pueden trabajar de eso si tienen una obra que está constantemente en cartel, si no, no podés trabajar. Es complicado también sostener un trabajo si no es de esa manera, ¿no? Y también pensaba, perdón, Sandy, pero que por ahí también habrá como ofertas distintas para hacer en el interior que en la capital. Digo, la comedia musical que se ve en la capital es muy urbana, porteña, quiero decir, o dentro de ese parangón, me parece. Sí, sí. Por ahí a la gente del interior no le resuena, no le es representativo de nada, eso digo. Por ahí habría que ver qué se puede hacer, ¿no? Por eso, creo que tiene que ver un poco más con lo que estábamos hablando al principio, y esto sí. que por eso hago este rescate también de Midón y de su búsqueda, ¿no? Con lo propio, con lo nuestro. Con lo propio y lo de uno, no solo lo propio por lo nacional, digamos, sino por lo que te permite identificarte como persona, como ser humano. Sí, claro. Como uno mismo. Sí, a mí me pasó algo. Yo, el segundo musical que hice en mi carrera fue Eva. Claro. Y a mí me marcó ese musical, porque me marcó justamente por eso, porque yo sentí que estaba haciendo algo que tenía, por más que yo no era peronista en ese momento, ni nada, no tenía nada que ver con eso, era muy chica además, pero sentía que hablaba de algo que conectaba con algo
conocido, que podías entender, con algo sí. mío que podía entender, que no estaba, por más que a mí me encanta bailar jazz, amo el jazz, me encanta la comedia musical, pero me encanta porque tengo swing, me gusta mucho esa música en realidad, no es que No, y además porque conecte a veces con encontraste ese lenguaje te lo apropiaste, está bien, Claro, porque además lo mamé también desde chica porque siempre escuché jazz, me gusta ese tipo de música, pero muchas veces, es más, he elegido muchas veces en mi carrera, te voy a contar una cosa que no sé si sabés, pero por ejemplo, yo quedé en Chicago y al mismo tiempo me llamaron para hacer Pinti, pericom.com.ar. Mira, ¿Y yo qué elegí? Pinti. Pinti. Y sí, pero Sí. tenía que ver con muchas cosas, ¿eh? Y Chicago es un sueño para cualquier bailarín. Pero yo, bueno, tenía claro que Chicago era ser una más de esa obra que ya estaba establecido cómo era, cómo iba a ser, que ya, en cambio, ir a hacer Pinti, ir a trabajar con Pinti, era algo todo nuevo, que no se sabía que iba a ser. Y sí, a mí me pega más por lo auténtico, por la identidad. Sí. Creo que esa búsqueda es importante y está buena. Y bueno, me gusta hablar desde el teatro en eso, ¿no? Desde lo que se va a decir, porque el teatro yo te iba es a lo que contar termina una diciendo. Te iba a contar una cosa que siempre contamos, que cuando en Derechos Torcidos, creo que si no es la última, es la anteúltima canción, se llama Derechos. Y al poco tiempo de estrenar, la empezaron a usar en las escuelas como si fuera un himno, ¿viste? En muchas escuelas del país. Y nos mandaban los videos, era una cosa tremenda, porque la podían cantar, digo, nada, eso que venimos a hablar. Era una canción que representaba muchas cosas de todos, digamos. De todos, claro. Sí. Sí, a mí me emociona muchísimo esa obra cuando la veo y bueno, yo usé muchas veces algunas canciones de esa obra y me mueve, te mueve porque es muy emocionante. Sí, y además, cuando hablabas de esto del homenaje, fue muy fuerte porque a muchos de esos niños no los vimos más. Quiero decir, hicimos 2 temporadas y después la vida, ¿viste? Te seguís viendo con algunos. Y verlos de 15 años después, claro, había una nena de 8 que ahora tiene 23, ¿viste? Tremenda. Todos se dedican a alguna rama. La más chiquitita es profesora de folclore. Todos siguieron cantando, todos de alguna manera, alguna es dramaturga. Pero lo que yo decía ese día era que eran muy chiquitos y que tenían que poder hacerse cargo de lo que estaba, de esas letras, quiero decir. En esa obra en particular que hablaba como con mucha profundidad de algunos temas, ¿no? Como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la comida, el derecho a la educación. Los niños actores eran, la más chiquita tenía 8 y el más grande era Fernando Dente, que tenía 15. Entonces, más allá de que ellos la pasaban muy bien, lo que nos llamaba la atención es cómo se hacían cargo de ese mensaje que estaban transmitiendo, ¿viste? Le encontraban sentido, eso digo. Qué bueno. Sí, y eran chiquitos, pero entendían, ¿viste? Entendían. Y eso hizo que pasara lo que pasó con la obra. Qué bueno. Sí. Y otras obras de Hugo que te reflejen cosas que recuerdes como... Nosotros tuvimos Derechos Torcidos no fue la primera experiencia con niños. Habíamos hecho antes una anterior que se llamaba La Familia Fernández,
que era una familia tipo, era padre, madre y 3 niños y una tía que vivía al lado, que en realidad esa obra originalmente había sido escrita para ser padres y tía adultos y después 3 niños. Y haciendo las audiciones hubo cambio de idea y la hicimos con niños. Eran 2 elencos de 6 niños cada uno. Y también fue una experiencia, la familia Fernández hablaba de una familia, de la vida de una familia. Donde los niños, por ejemplo, me acuerdo que había una escena que se llamaba Los Zapallitos, que lo que contaba era que los niños le preguntaban a la mamá, siempre me acuerdo de eso, mamá, la campaña del desierto, ¿fue buena o mala? Y la madre no sabía qué decir. Claro. Digo, y uno se podía reconocer en eso, siempre digo lo mismo. Y esa obra a mí me tocó hacer una reposición hace unos años en Misiones, con niños de Misiones, que no... Y la verdad que dirigiéndola, claro, era re vigente y muy, no solo vigente la cuestión, sino que los niños se sentían representados de la misma manera que los niños de acá, en esa situación familiar, que se permitían reconocerse ahí. ¿No? Bueno. Hacíamos todo un trabajo que tenía que ver con eso. Digo, cuestionábamos mucho las escenas con ellos, a ver si les hacía ruido, ¿no? Y así yo te podría decir cosas de cada una de las obras, ¿viste? Porque insisto con esto, es casi eso, es casi tan sólido y tan universal que cualquier material que agarres es como si lo hubiera escrito ayer. Sí, es verdad. Bueno, a mí particularmente me pasa porque yo muchas veces usé las canciones justamente para enseñarle a los chicos teatro musical, muchos, bueno, cuando estaba en la Fundación Julio Boca también se usaban. Claro, sí. Para los niños y a los chicos por más que no las conozcan, porque eso también pasa, que cuando uno les lleva una canción nueva a los chicos que por ahí no está de moda o que no escucharon nunca, primero te miran con una cara como diciendo de dónde salió esto, y a los 2 segundos se engancharon ya con la canción, sí. por el ritmo que tiene, por la letra, a mí la verdad que siempre me divirtió mucho usar sus canciones. Bueno, lo que pasa es que además para mí tenían un sentido porque ya las había visto, las había disfrutado, entonces también tenían una carga, ¿no? Para mí. Sí, hace poquito, mira, me mandaron un videíto de un bebé, el hijito de un amigo mío que debe tener 1 año y medio, que estaba mirando un librito y mientras miraba el librito cantaba Al agua pato, que es una canción que fue escrita hace 50 años, quiero decir, y no sé si la gente sabe que eso es de Midón. Y esa canción se debe cantar en el mundo entero. Sí. ¿No? Sí. Y qué bárbaro. Yo no sabía que era de Midón. Al agua pato es de Midón Gianni, exactamente. Qué bueno. Sí. Y te digo, este chiquito de 1 año y medio, y mi amigo me manda el videito del bebito cantando. Es muy impresionante eso, muy impresionante. Sí, son como, parece que fueran anónimos y no, bueno. ¿Viste? Como el feliz cumpleaños, sí. ¡Feliz cumpleaños! Como el payaso Plin Plin, qué sé yo. Claro. Pero eso es genial, digo, que pueda trascender de esa manera una obra, ¿viste? Siempre el riesgo es, voy a decir algo que no suena lindo, pero lo tengo que decir, que siempre el riesgo es que cuando alguien quiere hacer alguna obra de él, no le pesque la poesía, ¿viste? Porque hay mucha poesía y hay mucha poesía. Bueno, hablando de esto, Hugo escribió una obra
que también se hizo en el Paseo de la Plaza, que se llamó Huesito Caracú, Sí, el remolino de las Pampas. sí, 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 Y sí. entonces hablaba de las preocupaciones del campo. Él en ese momento se había comprado una quinta y entonces no tenía luz, porque la empresa de electricidad no le hacía llegar los cables. Y el tipo escribió una obra con eso. Qué bueno, qué bueno. Qué Entonces, bueno. Huesito Caracú era un gauchito pobre que en el rancho no tenía luz, y entonces armaban un piquete para salir a reclamar, y el dueño de la empresa de electricidad era un terrateniente muy poderoso, que tenía un hijo que se llamaba Cocorito, que lo hacía Diego Renjo. Le digo, pero siempre hay algo de eso, como de un mensaje más profundo, ¿viste? Sí, 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 sí. Como algo Sí. que va más allá, sí. Más allá Bueno. de que también la belleza le importaba un montón, ¿viste? Entonces, que hubiera belleza arriba del escenario, eso era muy importante para él. Entonces, los mejores escenógrafos, los mejores vestuaristas. Sí, a mí me pasaba, te voy a decir la verdad, me pasaba con Vientos y Coleando, por ejemplo, que era una obra, a mí me encantaba, Sí, pero yo a veces no sé si les gustaba tanto a algunos niños vivitos, ¿no? Era una obra más para grandes que para chicos, un sí, poquito. Depende qué sí. niños, porque era para Sí. un público también. Sí, pero digo, Hugo en esos casos decía que los niños no van solos al teatro, entonces tenías que escribir obras que pudieran entretener. Y por otro lado, también pasaba algo, la platea, viste que cuando haces infantiles, la platea soporta o no soporta, digo, corres el riesgo de que los niños se levanten y anden caminando por toda la sala, y eso no pasaba. No. Porque entonces, por eso te decía esto, había siempre mucho color, pasaban cosas en el escenario, había vestuarios, había luces, había. Entonces, creo que cada uno tenía como niveles de lectura de lo que sucedía. Sí, yo creo que además que era una obra que te daba ganas de verla muchas veces. Yo creo que Muchas veces sí. causaba eso, que quizás no la entendías de una para los niños y quizás la tenías que ver otra vez y otra vez. Sí, sí. Y cada vez le ibas encontrando cosas diferentes, ¿no? Sí. Bueno, qué buen encuentro, Lala. Me encantó charlar con vos de esto y creo que da para hablar mucho. Mucho. Creo que somos muy afortunados de tener. ¿Seguís? Ah, sí, no sé si estás Sí, acá estoy. Somos muy afortunados de tener una directora así como vos, con tanta capacidad y tanto vivido de esta jugosa experiencia, ¿no? Que te dio la vida y que te dio el trabajo. La verdad es que es hermoso poder escucharte y poder saber que transitaste por esos espacios, porque creo que es desde donde tenemos que ir a construir, a seguir construyendo ahora, ¿no? Me parece que es un buen camino. Sí. Me gusta como camino eso, como que me parece que nos conduce a algo que está muy bueno. Sí, sí. Yo he sido la verdad que he sido muy afortunada en el camino recorrido, en mis aprendizajes. Digo, a veces sí, creo que he sido como en algún punto bendecida, ¿viste? Porque, qué sé yo, pude sacar jugo y además me invitaron, digamos, ¿no? No es que yo solo deseaba, sino que también me convidaron. Y en este caso, particularmente en el proyecto en el que estamos juntas, eso también. A mí lo que más valoro, lo que más me importa, lo que más me mueve, lo que más me emociona es el trabajo en equipo. No, yo sola no sé trabajar, pero de verdad te lo digo, no.
a mí me conmueve mucho tener de estar con otros y pensar juntos y entender que las cosas se construyen de a muchos o de más de uno. Que se construye de a muchos sumar. y que se construye de a muchos. Y bueno, por eso te digo, tenés el rol de coordinación de un montón de gente, sí. y que es tan difícil también, porque todos tenemos individualidades y cosas que estallan a veces, o que... Sí. Es importante saber unir esas particularidades, ¿no? Unir esas individualidades y poder llevar un proyecto a cabo. Bueno, un poco esto que estamos contando es como lo que vos fuiste viviendo, fuiste vivenciando y sabés hacerlo. Sí, es como, viste, yo uso una imagen como de la radio, como que hay que sintonizar, ¿viste? Como hay que poder sintonizar y saber cuándo y quién y cómo. Sí, es difícil, pero no es imposible. Sobre todo porque cuando querés ir para el mismo lado, cuando tenés que estrenar un espectáculo, tenés que estrenar un espectáculo. Y entonces hay que poder limar diferencias o no darle bola a determinadas cosas, qué sé yo, no lastimarse, entender que nada es personal. Bueno, como cuando uno da clase también, ¿viste? Uh-huh. Bueno, así que, ¿qué les podemos decir a aquellos que quieren estudiar teatro musical? Que estudien, pero que nada, que vayan atrás del sueño, que no se queden con las ganas, digo, ¿no? Que no se queden con las ganas, que lo intenten, que hay que trabajar, que hay que entrenar mucho. Es importantísimo, de alguna manera, porque vos lo dijiste antes, esta conexión con el cuerpo, con la voz, sí. Y además que nada es más importante, no es más importante una cosa que otra, que va todo junto. Va todo junto. Va todo junto. Sí. Sí, y que no es que con ser buen cantante o buen bailarín te alcance, también necesitas ser buen actor, que cada área alimenta a las otras, es mi punto de vista, ¿no? Sí. Digo, los tres lenguajes que componen el teatro musical se alimentan unos a otros, entonces el que lo interpreta tiene que hacer ese mismo recorrido. Aunque, digo, nadie va a exigirte que tengas una voz privilegiada y que seas el mejor bailarín y el mejor actor todo al mismo tiempo, pero la vez pasada alguien decía, por ahí no son muy buen cantante, pero por ahí tu actor puede salvar al que no es muy buen cantante, ¿no? O tu buen bailarín puede salvar al que no es tan buen actor, pero no se puede dejar de hacer las tres cosas. No, se complementan, yo creo que se complementan, y se tienen que complementar, y es muy difícil también complementarlas, porque es muy difícil hacer las tres cosas al mismo tiempo, no es algo sencillo, estar cantando y estar bailando y estar actuando al mismo tiempo. Hace poco, te cuento esto y me callo la boca, no hablo más, pero hace poco me tocó ver una especie de homenaje con distintos tipos de cantantes de distintos estilos que cantaban canciones de Midón y Gianni. Uh-huh. Y era muy importante, es muy feo lo que voy a decir, pero era muy, muy fuerte ver cómo se quedaban sin aire. Nunca había visto yo semejante cosa, ¿entendés? Claro, porque la gente que cantaba esas cosas estaba súper entrenada en bailar, manejar el aire, poder cantar, y esta gente que estaba cantando lo mismo, claro, se quedaba sin aire. Claro, sí.
Así que nada, hay que entrenar. Hay que entrenar, sí. Bueno, Lala, te agradezco muchísimo este tiempo. Yo sé que fue muy difícil coordinarlo porque estás muy ocupada, sos una persona muy ocupada. No, esta semana fue, esta semana. Después no. Te agradezco infinitamente y ojalá que estas palabras y todo esto llegue a los oídos que tengan que escuchar, a los que tengan que escuchar. Y bueno, y gracias, y me encanta que hayamos tenido esta charla. Te abrazo fuerte. Gracias a vos, corazón, te quiero mucho, te admiro profundamente. Para mí es un placer compartir espacios con vos. Y nos vemos prontito. Sí, nos vemos prontito. Chau. Dale. Adiós. Chau, mi amor. Chau.